Último momento. Preocupa la libertad de prensa en la Argentina. Hola, hola, ¿cómo va? La palabra preocupación no es una palabra vana, no es una palabra vana. La Sociedad Interamericana de Prensa está poniendo su alerta sobre la República Argentina. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y hemos leído, el director de la Sociedad Interamericana y del Grupo Crónica, don Alejandro Olmos, ha escrito una editorial sentando las posturas de este difícil momento que está atravesando el país, Argentina, en materia de periodismo. Porque en realidad, y el nudo central, porque no solamente se coarta la libertad de prensa, porque hemos sido testigos y ahora vamos a poner algunos puntos y recordar qué le ha pasado hasta mayo del 17 con otros colegas en toda la América Latina, asesinando, cerrando sus voces, sino que también lo que ocurre en el país es que se están cerrando medios, hay una alta desocupación de periodistas, pues los periodistas nacemos, nos formamos para poder comunicar, para poder contar y decir. Vamos a ir al texto junto con el resto de los compañeros y vamos a pensar juntos dónde estamos plantados. Carlitos. ¿Cómo te va, Horacio? Y yo quisiera empezar por esta pregunta que dice justamente este artículo de Alejandro Olmos. ¿Qué sería del mundo sin la libertad de prensa? Sin la libertad periodística para poder informar. Hay una estadística que es realmente preocupante y tiene que ver con periodistas asesinados, ¿no, María? Sí, claro, y en el mismo artículo lo resalta Alejandro Olmos. Desde mayo de 2017 hasta hoy han sido asesinados 23 periodistas en Brasil, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras y México, que realizaban su labor periodística a través de medios digitales, periódicos, televisión y radio. Y aquí hay un tema que lo charlamos todo el tiempo, entre colegas, entre editores, entre dueños de medios incluso, porque no solo se coarta la libertad de prensa brutalmente matando al emisor, sino también se disciplina a los medios con regulaciones, con decretos del Ejecutivo, con proyectos de ley que estrangulan económicamente y, por supuesto, que afecta la independencia editorial. ¿Qué significa esto? Cuando te discriminan en la distribución de la publicidad oficial, o la censura, o las demandas judiciales, o los ataques legales, los físicos, o los cibernéticos contra periodistas y con medios de comunicación. ¿Y todo para qué? Para frenar la difusión de la información. Una redacción tiene periodistas que se formaron para tal fin. Es un trabajo y es una responsabilidad para el que escribe y la editorial. El gobierno no solo no logra poner fin al cierre indiscriminado de fuentes laborales periodísticas, sino que utiliza también una herramienta que me atrevo a denominar, dice Alejandro Olmos, como el hostigamiento de los guantes blancos. Sí, recordemos que desde que asumió el gobierno del presidente Mauricio Macri, cerraron medios como DIN, la agencia de noticias, para quienes no los conoce, Buenos Aires Herald, Diario La Razón, la revista histórica, El Gráfico, todos medios que, como Alejandro Olmos señala, no fueron creados en el gobierno de Cristina Kirchner. Luego también están en crisis Radio Rivadavia, el canal C5N, Radio El Mundo, Editorial Atlántida, Radio del Plata, Radio 10, Radio Pop y Mega Vale y TQM, sumado a los canales CN23 y 360, perdón, la radio TKM. Entonces, ¿qué significa para la población cuando un medio periodístico cierra?
Es decir, no basta con miles de redes sociales. Todos trabajamos con redes sociales. Decimos, pensamos, nos reunimos, nos convocamos. Nosotros nos formamos para hacer periodismo integral, para que sepas de qué se trata. Es muy difícil hoy esconder un elefante detrás de un árbol. Es muy difícil, sobre todo en un país que atraviesa tormentas importantes. La Argentina no es solamente el dólar que sube o el central que te apunta a la LEVAC. Hay realidades de la Argentina que están escondiendo, que se están escondiendo. No precisamente en crónica. Cuando vos tenés segmentos sociales que los esconden, porque en la desesperación de sobrevivir, no todo vale. No todo vale. Cuando te anestesian con historias de algunos personajes en la Argentina, como si fuera lo único emblemático de la Argentina, mientras miles están buscando laburo, no llegan a fin de mes, y la realidad social explota. Te la tapan, te la anestesian, incluso con ministros de Economía que fueron ahogados por la propia historia. Ni hablar, ayer lo veía a Cavallo. Cavallo no es solamente la bomba del 90 y la bomba del 2001. Cavallo estuvo al frente del Banco Central en 1982, en la dictadura, y estatizó la deuda externa que los milicos, con los civiles cómplices, te la ayudaron a pagar por generaciones. Y cuando vos ves que disimuladamente dos actores de la comunicación se hacen los boludos, teniendo enfrente un hombre que no solamente acorraló la economía, estranguló financieramente la Argentina y hoy en libertad te da clases de una Argentina que yo, Horacio Embón, no quiere ni ninguno de nosotros queremos. ¿Te acordás cuando hacías la cola por 200 mangos? Y el tipo te decía, el otro día el que fue a la CGT junto con Dilma, el que ponga dólares le devolvemos dólares, y acá te los devolvieron, te los acorralaron, te empantanaron con tus ahorros. Y el tipo todavía te da lecciones cómo sobrevivir cuando el que está en el central, hoy con la autonomía que tiene, te manda una LEVAC al 38 y como decía Carlitos, vos tenés que firmar una paritaria al 15 en 4 cuotas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tenés en la encuesta? Te cuento que el hashtag del día es uno de los tendencias del día, es libertad de prensa, también Día de la Libertad de Prensa, y hay un hashtag que está muy fuerte que es soy periodista porque, y todos cuentan sus sensaciones respecto de eso. Les voy a leer un poco lo que dicen. Bueno, una persona es esencial para promover la paz, la justicia y los derechos. Una prensa libre es esencial para promover la paz, la justicia y los derechos humanos para todos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Estos son mensajes que están en Twitter. En el Día de la Libertad de Prensa, mi reconocimiento a quienes trabajan todos los días por una comunicación libre, independiente y plural. Debemos seguir luchando por la pluralidad de voces y de esa manera poder fortalecer nuestra democracia. También hay algunos mensajes y tweets que muestran cuáles fueron las noticias que cambiaron el mundo, ¿no? La historia, por ejemplo, Watergate, Panama Papers. Les voy a mostrar, bueno, esto es La mujer que cambió el periodismo, sobre Katharine Graham, editora de Washington Post y una de las protagonistas de los archivos del Pentágono. Esta película de la vida real que citan, sí. ¿Cuántos soldados muertos podía esconder Estados Unidos? Los mandaban a la carnicería de Vietnam. Esa mujer, que había sido incluso pareja del hombre que estuvo a cargo de defensa y de la Secretaría de la Cancillería americana, en la complicidad del amor, la historia la van deteniendo, hasta que ningún muerto podía esperar más. Los pibes que mandaban a Vietnam, que los volvían embolsados, ellos decían que ganaban y estaban perdiendo. Leo. Claro. Sí, no, aparte hay algo importante todo lo que cuenta Alejandro en este editorial, que tiene que ver con la libertad. Digo, la libertad es un derecho, el mismo derecho que tiene toda la gente, digo, a poder informarse, a enterarse de otras cosas, digo, como transmite este canal, no solo este canal, ¿no? Hablamos también de C5N, hablamos de Radio Rivadavia, de todos medios que la están peleando, digo, desde hace un tiempo que realmente se hace un esfuerzo bárbaro de los medios para poder sostener la fuente, Radio Rivadavia, la fuente Radio de laburo. El Mundo, Radio del Plata, Sí, por eso. Volaron la 10
después haciendo unas cuantas piruetas, sacándose de encima algunos periodistas que incomodaban y reacomodando a otros. Es una agonía que no es solamente económica, donde vos podés contar. Me parece como dice Leo, ¿no? Porque yo me acuerdo en la facultad cuando aprendí algo que no sabía, lo que era el derecho a la información. Uno cree que esto es un problema solamente de los periodistas y no, es un problema de todos como sociedad. Si como sociedad no podemos recibir todas las variables de la información, tenemos un problema social. No es un problema solo de los periodistas. Es enorme la palabra derecho a la información. Porque el mismo derecho que nosotros tenemos para contar, vos tenés para informarte. Porque si no te gusta el rojo, el verde o el azul, vos tenés derecho a elegir tu diario, tu radio, tu canal. El discurso monolítico y monotemático abruma. Y vos querés hasta ahí nomás, ¿eh? Porque llega un momento en que vos pintaste toda la pared y la pared era un espejo. No, y aparte tener las mismas herramientas que tengan los demás medios. Vos sabés de lo que estamos hablando, digo, de tanto esta empresa como la mayoría de los que se mencionan en la editorial, de poder jugar con las mismas armas. Y todos sabemos de qué estamos hablando. Y mirá esto que escribe justamente el director de medios de Crónica, Alejandro Olmos. En el año 2016 se firmó un tratado, el Tratado de Chapultepec. Esto fue organizado por la Organización de los Estados Americanos. ¿Y qué pasó? En este tratado del 2016, por la libertad de expresión, lo firmó el presidente de la Nación, Mauricio Macri. A ver, el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, como se señala, datos objetivos, donde en México, en Ecuador, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, si vos pensás diferente o descubriste una historia que al poder central lo empaña, lo liquidan. 23 periodistas. O matás al periodista o matás al medio. De esto se está tratando. Cuando leo que se coarta la libertad de prensa matando periodistas, se disciplina entonces a los medios y periodistas con regulación, con decreto, con proyectos de ley que estrangulan económicamente. Y esto va más allá de los actores protagónicos que están al frente de los medios. Te estrangulan, esto también que decía Leo. A veces es tan desigual la pelea, que no podés jugar. Y el tema de las pautas, y abrir el juego. ¿Cuánto colega grande, con muchos años en el medio, están dando vuelta, no solamente buscando trabajo, buscando un lugar para decir cosas? Y no basta con las redes. Conozco muchos compañeros, muchos colegas que han abierto canales de comunicación por internet. El fin de mes es inagotable, porque también necesitas la multiplicación digital para poder llegar a destino. De eso se trata. Sí, recordemos entonces, en relación a lo que decían los medios, que cerraron desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, la agencia de noticias DIN, Buenos Aires Herald, Diario La Razón, la histórica revista El Gráfico, están en crisis Radio Rivadavia, C5N, Radio El Mundo, Editorial Atlántida, Radio del Plata, Radio 10, Radio Pop, Mega, Vale y TKM, sumado, claro, a los canales CN23 y 360. El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra este día porque fue instalado en una conmemoración de una declaración que se hizo nada más y nada menos que en África. Allí fue donde se llevó a cabo esta importante reunión para que se conmemore como un día de hoy, el 3 de mayo. Sin embargo, en la República Argentina estamos penando por la desaparición, lamentablemente, de medios, Horacio. Rachel, ¿qué tenés? Mira, te cuento, por ejemplo, hay un tuit que dice: soy periodista porque el periodismo es el mejor oficio del mundo, que es una frase de García Márquez. Y te cuento lo que dice la gente, por ejemplo, soy periodista porque con 7 años decidí que quería ser buscadora de grandes historias, vivir multitud de experiencias y dar voz a aquellas personas aparentemente invisibles para la sociedad. Me gusta dar voz a aquellos que no pueden alzarla más. Esto es el pensamiento y un poco la expresión de los que eligen ser periodistas.
Soy periodista porque tenemos que contarlo y cuanto antes. Odio los extremismos y los radicalismos y me gusta contar las cosas como son, independientemente de a quién le parezca mal. Bueno, acá dice, por ejemplo, soy periodista porque siempre dudé de la historia única. Muchos mensajes, miran, así con la mirada curiosa, alma inquieta e irrefrenables ganas de comunicar. Muchos mensajes de los periodistas explicando y contando por qué eligen esta profesión. La información veraz y plural convierte a las personas en ciudadanos más libres. Quiero contaros por qué decidí ser periodista. Quiero entender el mundo en el que vivo y porque quiero contar lo que pasa cuando pasa. Me gusta escuchar que se hace poco y después contar lo que merece la pena, que es mucho. Bueno, muchos saludos, ¿no? Feliz día de la libertad de prensa. Solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Hay un tema central, y lo sabemos aquellos que somos periodistas todo el día, todo el tiempo y hace mucho tiempo. ¿Cómo se arma la agenda? ¿Cómo se arma la agenda? ¿Cómo instalás la agenda? ¿Cómo instalás la agenda? La famosa pirámide. Y te la doy vuelta cuantas veces quiero. Cuando pasa de todo en la Argentina. Hoy podés contar que a Boca ayer empató y podés contar que la lluvia dejó. Pero cuando vos insistís en un núcleo central y repetís 100 veces la misma etapa, instalás en el subconsciente colectivo, generando la sospecha que eso que vos instalaste es tu sombra y tu preocupación. Tu sombra y tu preocupación. Y mientras vos instalaste persona y sombra sobre esa persona, desplazás, corres la verdadera forma de las cosas. La verdadera forma de las cosas. ¿Y cómo lo haces eso? ¿Pero te diste cuenta que todos son malos? ¿No te diste cuenta que lo que pasó es lo peor? Y mientras tanto no veo la realidad el día de hoy. De esto se trata. No queríamos y vamos a trabajarlo durante todo el día. No solo porque es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Porque vos te merecés conocer la verdad. Vos, por eso elegís Crónica Televisión. Ahí estamos.